Y estamos recibiendo al antropólogo, sociólogo argentino, docente, investigador, escritor, Pablo Semán. Hola Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, contento de conversar con vos y que hayas aceptado nuestra invitación. Como ayer hubo una charla abierta, ¿no es cierto? Así era Sí, presentada al menos. sí, fue en la iglesia metodista de la Aguada, y fue muy interesante, digamos, había mucha gente interesada en la cuestión de la relación entre política, religión y sectores populares. Yo diría, sobre todo convocados por la preocupación que mucha gente tiene, eh, por la incidencia de los Ujú. evangélicos en la política. Para mí es un tema mucho más amplio y- y esa preocupación debe ser mejor elaborada, ¿no? Pero Entiendo, dialogué con eso. entiendo. Claro, que esa es como eso es como lo que sobresale del iceberg, según tu Claro, mirada. claro, eso es digamos, la inquietud con la que alguna gente venía, pero abierta a escuchar algo que pudiese matizar su Muy bien. posición, cosa que es importante. En todo caso, se me ocurre, Pablo, que el taller ocurrirá hoy y mañana, Ajá. religión, política y clases populares. También tiene vasos comunicantes con ese Sí, sí, asunto, sí, seguramente, va a estar ¿no? eso en el mismo tema, ya con gente que trabaja en organizaciones, y que, digamos, le interesa discutir, porque un poco lo que yo pienso es que, digamos, lo digo, yo soy especialista en religión y sociedad en América Latina, mi trabajo de campo ha sido principalmente en Argentina, un poco en Brasil, y estoy al tanto de lo que ocurre en general en varios países. Yo sé que Uruguay es realmente excepcional en cuanto a la relación entre política y espacio público, Ujú. eh, pero aún sabiendo eso, yo creo que, digamos, hay que tomar nota primero de que la frontera entre religión y espacio público en los últimos 30 años en el mundo se volvió mucho más porosa, Ujú. y Bueno, eso, y en Uruguay aún, con claro, grandes distancias claro, sí, de sí, otras naciones también, ¿no? con Ha toda la cambiado bastante. excepcionalidad eso también pasó, y Sí, eso sí. obliga a tomar nota y a distinguir entre la secularización como objetivo y como valor, y, digamos, ya la secularización como concepto sociológico no funciona en el sentido de que ese concepto anunciaba una realidad que no se produjo. Y en todo caso, me obligo. Te hago la pregunta, pero me doy cuenta que cuando te la hago, me obligo a mí también a preguntarla desde este lugar, porque para no ser tráfico de influencia y ser ético con el público y contigo, bueno, yo soy un hombre agnóstico, pero que en todo caso vive sin ningún complejo los principios cristianos. Ujú. Es más, eh, pienso que tan solo si nos amáramos un poquito más, tan simple como eso, estoy jugando un poquito, No, ¿no? no, sí, sí, pero Solucionaríamos está muchas bien. cosas. Pero sin embargo soy un gran reivindicador de la laicidad en nuestro país, de la separación eh, brutal y clara del espacio Ujú. público y la religión. Es decir, pero aún así en ese contexto me obligo a preguntarte, ¿y estas nuevas prácticas cada vez más asiduas en el planeta, según lo que tú estás diciendo, con peculiaridades, seguramente? Ujú. Hay que adjetivarlas como algo, y perdón que lo groseré y lo simplifique en estos términos, como algo bueno o como algo malo. Yo la verdad es que, a ver, yo estudio esto hace 30 años, Mm. ¿no? Eh, y, digamos, probablemente empecé preguntándome si era bueno o malo. Hay algo que después pasa que, digamos, yo lo que entendí y empecé a revisar era la idea de que la secularización como fenómeno inexorable, casi como si fuese la ley de gravedad, no ocurría ni iba a ocurrir, y en todo caso era muy reversible. Entonces, la verdad es que yo estoy en un camino muy empírico, ¿no? El mío no es un camino normativo. Después, si es bueno o es malo, y la verdad es que no es una relación entre dos variables Ujú, solamente, no es exacto. entre religión y espacio público. Hay muchas religiones, hay muchos espacios públicos. eh, de de una religión y su libro no se deduce lo que vaya a pasar en contacto entre esa religión, esa sociedad y el espacio público. Eso se estudia caso por caso. Eh,
hay sociedades totalmente secularizadas que han promovido crímenes, también hay sociedades no secularizadas que lo han hecho. En algunas sociedades la influencia de la religión es cohesionante, pacificante, digo, ese tiene un nivel de variedad enorme. Entendido. Yo lo que creo que contemporáneamente, pero muy contemporáneamente, de una forma que probablemente en Occidente no lo hayamos visto hasta muy recientemente, la crisis de la secularización, que nunca fue tan extendida como se creía, además, es una crisis también de la globalización, ¿no? Entonces, esta es la reversión de la secularización en América Latina, pero también en Europa, pero también en Asia y en el mundo islámico y en Estados Unidos. También expresa algo que tiene que ver con el proceso de globalización y sus fracturas y la conformación de bloques, ¿no? Es un mundo diferente y no es el mundo que pensaba Obama como el mundo idílico, no es el mundo del multiculturalismo universal. Si querés, eso puede ser malo, pero digo, hay que ver qué era el mundo del multiculturalismo universal. Sí, está bien, ¿no? Sí. Pero te insisto, a mí me parece que, digamos, no se puede reducir solamente a la relación entre religión y espacio público para responder a tu pregunta. Para responder a la mía, tal vez sí, pero para responder a tu pregunta sobre si esto es bueno o es malo, hay que ver cómo esa reversión de la secularización entra en contacto con otras cuestiones de la vida social. Yo te diría, también hay en la reversión de la secularización hay reemergencias de nacionalismos que son contradictorios con la globalización, hay reemergencias de cuestiones sociales que son contradictorias con la globalización. No sé si son buenas o son malas, pero de alguna manera también se oponen a una lógica con la que venía avanzando el capitalismo a nivel global. Entonces, Pablo, para que se me vayan formando 2 o 3 ideas en la cabeza y esas 2 o 3 u otras 2 o 3 en la cabeza de quienes nos están viendo por el canal YouTube o escuchando por la radio. Podríamos decir que el proceso de secularización, es decir, de alguna manera la desaparición o la atenuación de lo religioso en el espacio público y en la cotidiana vida, ¿voy bien hasta ahí? Sí. Tenía esa secularización tenía como aliado casi natural un proceso de globalización, ¿no es cierto? Sí. Que casi, digamos, hijo de una lógica del sentido común. En la medida que yo tiro y vos me corregís, ¿tá? En la medida que estamos más abiertos al otro, juguemos con cierta idilio, ¿no? Cierta candidez. En la medida que estemos más abiertos a aceptar al otro, a convivir con el otro, a negociar con el otro, digamos, esto me obliga a no camisetear tanto mi religión, por decirlo así, sí, ¿no? Y mi Dios y mis costumbres y mi forma, y ser más respetuoso con lo del otro. Por ahí voy bien. Bueno, a mí ese paradigma, repito, sin idealizar y edulcorar lo anterior, a mí es un paradigma que me gusta, porque sí, parto de la base que yo me enriquezco siempre con el otro, aunque el otro coma otra carne y adore a otro Dios. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo también puedo decir que me gusta. Pasa que eso ya no ocurre más, ese es el problema. Bueno, claro, ahí está. O sea, y una de las razones por la que eso ya no ocurre más tiene que ver con que había un exterior al universo democrático, globalista, capitalista, por un lado, pero también por la lógica intrínseca del propio capitalismo, que consumió su acervo de legitimidad, ¿no? Entonces, las reacciones airadas, digamos, entre comillas, el fundamentalismo, el corporativismo de las identidades, ¿no? Que es una cosa que se me acaba de ocurrir, el corporativismo de las identidades. También es una reacción a las contradicciones y a los límites de ese desarrollo capitalista y democrático global, que no era ni tan global ni tan democrático, ¿no? Entonces, está bien, digamos, yo creo que estamos perdiendo la ilusión del, digamos, como dice Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. De acuerdo.
Ahora, por ahí como ideal era bueno, pero, digamos, qué sé yo, no sé, era una versión de Imagine de John Lennon, ¿no? Pero tocada por Panzer. Claro, claro, claro. Entonces, digamos, el mundo siempre fue horrible. Bastante más horrible de lo que uno cree. Entonces, yo digamos, no, por eso trepido y un poco temo para decir si es bueno o es malo. O sea, No, no, por ahí me detengo en un prolegómeno que es, bueno, mira, lo que está pasando es esto. Eh, y por otro lado, digamos, volviendo un poquito sobre lo que dije, que es, también es cierto que la secularización tal cual uno la deseaba, eh, fue un periodo muy corto de la humanidad. de la Sí, humanidad, claro, claro, ¿no? claro. Muchas veces cuando se recorre el siglo XX se habla de algunos años que fueron la época dorada del capitalismo, la integración y la relativa pacificación social, que en realidad es algo que ocurrió tan solo en Europa Occidental y en parte en Estados Unidos, ¿no? Que con el welfare, y de esa época se habla como los 30 gloriosos años. Si uno se pone un poco más en perspectiva, se da cuenta que habrá 60 gloriosos años de la democracia y de la secularización, porque también justamente, juntamente con esto, y esto también hay que verlo, digamos, ahí yo dudo menos, porque yo pertenezco a ese universo, que es, contemporáneamente también están puestas en cuestión las democracias, ¿no? Hay eh, mecanismos de desdemocratización de las sociedades que están en marcha. Eh, los relevos traumáticos del poder, las conspiraciones, los símiles del golpe de Estado. Obviamente, yo no comparo, no, esto no tiene nada que ver, lo que está sucediendo en algunos países de América Latina no es igual a una dictadura de ninguna manera, pero los niveles de violencia simbólica y de borramiento de voces que puede haber o que ha habido, son preocupantes, y hay un teórico importante estadounidense que escribió mucho sobre Latinoamérica, que es Steven Levitsky, que escribió un libro que se llama Cómo mueren las democracias, ¿no? Pensando un poco en América Latina y pensando otro poco en Estados Unidos y pensando otro poco en Hungría y Polonia, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Eh, y ahí sí hay una combinación desdemocratizante con, digamos, críticas a la globalización, críticas al capitalismo, críticas a la democracia y desecularización y reversión de la secularización. Entendido. Pero en el fondo, Pablo, esto que acabas de decir, bueno, somos hijos del mismo. Bueno, ustedes los antropólogos nos enseñan que somos tan hijos de nuestros padres como de nuestro tiempo. Entonces, Ujú. recién conversábamos que nacimos en el mismo tiempo, en la misma región, porque vamos, ¿no? Argentina, Ujú. Uruguay con sus peculiaridades, son mucho más los vasos comunicantes que cualquier otra, ¿no? Experiencia social. ¿Verdad? Desde ese punto de vista, y porque pasamos por dictaduras, tuvimos, a mí me parece, la genuina ilusión de que a algunas cosas ya no se retrocedía. ¿Entendés? Porque, O algunas cosas ya no cambiaban, ¿no? sí, Y, claro, yo como creo al que, ludo, no daba claro, lo que pasa es casilleros para que, atrás. digamos, a ver, digamos, puestos en ese terreno en concreto, sí, bueno, probablemente hay cosas que nosotros pensábamos que no iban a cambiar y cambian. Y una de las cosas que cambian es por la presencia de un activismo religioso fuerte que pretende ingresar al espacio público y lo hace, por otro lado. Bueno, ahí hay un problema que yo, digamos, sé cómo funcionan algunas cosas, investigo cómo funcionan otras, y yo digo, para mí no se puede responder a eso, no sé en Uruguay, pero en el resto de las experiencias latinoamericanas que yo conozco, ahí no se puede responder desde las viejas certezas secularistas. Aquellas herramientas Claro, ya no funcionan. porque, digamos, la secularización incluso puede permanecer como valor, pero ya no es una categoría analítica que dé cuenta de lo que pasa en la realidad. Hubo un momento en que el deseo y la realidad iban juntos, porque vos decías antes, junto con una política, por ejemplo en Uruguay hubo una política clara de privatización de la religión, de expulsión de la religión del espacio público, y estuvo perfecto, digamos, eso ocurrió ya en los 20 en Uruguay, ¿no? Eh, pero eso
parecía acompañar un rumbo que tomaban las sociedades, porque la pluralidad, la tecnificación, la racionalización de la relación con la naturaleza, con los otros y con uno mismo, secularizaba al sujeto. De hecho, se decía que iba a haber menos religión en la religión, porque las religiones ya no iban a ser religiones de milagros, sino religiones que apuntaban a valores universales. Ujú. Bueno, eso ya no ocurre más así. La racionalización... Marchó técnica, eso no... la racionalización técnica no es paralela a la racionalización de la relación con lo absoluto. No lo es. La racionalización, digamos, ciertas técnicas de trabajo con uno mismo no son necesariamente racionalizantes in extremis, como lo era, por ejemplo, el psicoanálisis, que era, digamos, adquirir una nueva conciencia, digamos, iluminar las oscuridades del sujeto. Digamos, o sea, esos tres procesos de racionalización no necesariamente conducen a menos religión, sino a activación de voluntades de absoluto que nosotros creíamos expulsadas para siempre de la experiencia humana, al menos en el cono sur democrático Sí. y laico, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero eso no pasa, realmente no pasa. Por la razón, digamos, hay muchas razones. Bueno, justamente, ¿y por qué no pasa? No, bueno, no pasa porque, mira, primero porque la primera razón por la que no pasa es porque la creencia de que eso estaba pasando, de que íbamos a una progresiva secularización, ignoraba cuánto de la subjetividad humana y de la subjetividad humana situada en la experiencia latinoamericana, por ejemplo, tiene una idea de milagro que es como una especie de conciencia implícita y paralela que justifica los milagros, que, digamos, una buena parte, y ahí tiene que ver lo de las clases sociales, una buena parte de los sectores populares en América Latina, tal vez menos en Uruguay, pero en el resto de América Latina, cree en los milagros y nunca dejó de creer en los milagros. No es que no creen en las vacunas, no es que no creen en la aspirina, no es que no creen en los médicos, pero también creen en los milagros. Y eso es una estructura simbólica, un universo simbólico que presupone además algo que no presupone ni la modernidad, ni la secularización, ni siquiera las religiones occidentales, que es, para quien cree en los milagros desde una perspectiva que yo llamo cosmológica, lo divino está más acá, está dentro del mundo. Nosotros tenemos una idea que es totalmente contradictoria de eso, nosotros como hijos de un cierto tiempo que deja de regir, que nosotros hablamos del más allá, porque tenemos una representación del espacio que es estar el más acá y el más allá. Y los dioses están en el más allá. Para una buena parte de la población latinoamericana, desde hace cientos de años, esa distinción no existe. Incluso pueden hacer... La del más allá y el más acá. Claro, esa. claro, pueden hacer alusión a ella, porque justamente, digamos, no todas las personas tienen la posibilidad de referir su experiencia con términos que les son propios. Tienen que usar los términos de otra cultura para referir su experiencia y su universo simbólico. Eso es lo que se llama hegemonía, que yo describa mi experiencia con palabras del otro. Y en los sectores populares lo que ocurre es eso, que muchas veces utilizan expresiones de una cultura supuestamente dominante, que no es tan dominante, pero en todo caso es legítima, para referir su propia experiencia. Entonces, pueden hablar del más allá, pero no están creyendo efectivamente en el más allá. Creen más bien en un mundo de interpenetraciones entre lo que nosotros llamamos más allá y más acá, y por eso creen en espíritus. Y se manifiestan, y eso no es solo los evangélicos, ¿no? Digamos, las presencias espirituales y milagrosas en la vida cotidiana de la mayor parte de los sujetos de los sectores populares en América Latina viene de muy variadas raíces, de la raíz amerindia, de la raíz afrodescendiente, de la raíz europea, del catolicismo, también del mundo evangélico. ¿Pero qué explica que eso esté particularmente desarrollado en los sectores populares? Que bueno, que es una forma, también definamos de qué hablamos cuando hablamos de sectores populares, pero cuando hablo de sectores populares hablo en un sentido muy básico, muy técnico, es en la escala social la mitad de los deciles de abajo, los quintiles más que en general coinciden con el trabajo no calificado. Pero aparte te agrego algo, que es, yo creo que hay en curso, y eso se ve más en algunos países que otros, una especie de recosmologización también de las clases medias por otras vías,
pero también. Entonces yo te diría, y ahí es una reversión más profunda de la secularización, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con un tema, que es la subjetividad no está secularizada. Y además está menos secularizada que antes. Y eso era una respuesta a lo que vos me preguntabas antes de por qué pasa esto. Bueno, porque se creyó que la subjetividad estaba secularizada, no lo estaba y además lo está menos que nunca. Muchas variantes, por ejemplo, del post-psicoanálisis en la experiencia de las clases medias, la religiosidad de la nueva era, por ejemplo, es algo que recosmologiza la experiencia de sujetos que no son solo de las clases populares. Y esa recosmologización que trae en parte lo que llamamos nueva era es transversal al mundo católico y al mundo evangélico. Y aparte ocurre hace 20, 30 años, no es que empezó antes de ayer, cuando se nos ocurrió a nosotros mirarlo. Hace 20 o 30 años que hay una tentativa de recosmologización y de reintroducción de lo divino en el más acá, incluso en las grandes religiones universales de Occidente. Estamos conversando con el antropólogo, sociólogo, escritor, investigador, docente, conferencista, Pablo Semán. Pero para, Pablo, porque recién cuando yo te propuse ingresar en tratar de explicar por qué en las clases populares, de hecho la charla de ayer lo aludía, vos dijiste que es un fenómeno que también de algún modo salpica a las capas medias, ¿verdad? Sí. La clase media. Pero en todo caso es mucho más visible en las clases populares. Sí. Las clases populares que, digamos, son las que materialmente menos poseen. ¿Voy bien? Más o menos, sí. Ahora conversamos de eso, dale. Yo te estoy grosereando de gusto para que... Dale. Digo, las más pobres, las menos formadas, las menos educadas. Entonces, perdona que me salga el simplificador, ¿no? El que compré el otro día por internet, ¿no? El simplificador que dice, bueno, muchachos, cualquiera puede darse cuenta que si lo subjetivo desde la perspectiva con el fuerte elemento religioso, si la idea de que los milagros están a la vuelta de la esquina, ¿qué es la vuelta de la esquina? Dentro de casa en mi vida, ya no en el más allá, constantemente en el más acá, ¿no es cierto? Cunde, se reproduce, está más presente en aquellos sectores de la población que tienen peor vida material, que tienen menos acceso al agua potable, al saneamiento, a la educación formal, a la vida material digna. Y mientras que los otros ya se desligan de todo eso, cualquiera podría decir, el marxista que agarró puede decir, bueno, dale mejor dignidad de vida y vas a ver que... Estás encontrando la correlación porque la buscaste antes, pero en realidad me parece que es un poco más complejo. ¿Por qué? No, mirá que yo sé que es más complejo. No, sé. Pero la primera cuestión es esta, que es... te citaba el ejemplo de las clases medias y la recosmologización, porque en parte... justamente es un contrafáctico empírico, no imaginario, de lo que uno puede decir que pasa en las clases populares. O sea, la razón, ¿por qué, digamos, sería esa la razón de lo que ocurre en las clases populares, ¿no? La pobreza material. Sí, en clases sociales con menos pobreza material también hay una recosmologización. Por lo pronto yo diría no es... Con menor intensidad, me que cito a Seymán, ¿eh? Pero sí, menor intensidad pero creciente. Menor abarcatividad hoy, no sabemos, o sea, mayor que hace 30 años, mayor que hace 40. Entonces, primero que ese es un proceso más fuerte o más presente, aunque no tan presente como en las clases populares, en las clases medias. La segunda cuestión que yo creo que ocurre es que esa mirada cosmológica de los sectores populares permaneció y fue ignorada, que no es lo mismo, que no fue, digamos, creciendo correlativamente a las privaciones materiales, sino que se mantuvo y fue más o menos visible por otras circunstancias en distintas épocas. Y además, esa mirada cosmológica, de alguna manera fue como reprimida, además de invisibilizada, invisibilizada un poco como los animalitos que dicen... se tapan los ojos y creen que el otro no los ve, porque ellos no ven, claro, ¿no? Como mi gato que me roba las facturas y se pone detrás, ¿no? Pero
la actitud digamos, de los aparatos estatales de relevamiento de la vida social frente a esas cosas fue, digamos, nos escondemos, no existen. Pero eso estaba en las casas. Un periodo muy corto, si uno lo pone en perspectiva histórica, es muy corto. Es el catolicismo postconciliar, Sí. duró 20 años. 20 años duró el catolicismo postconciliar. Después se acabó el catolicismo postconciliar. Sacó las imágenes de las iglesias y creyó que con eso, Claro. con su propia secularización, secularizaba la subjetividad imaginaria llena de santos, mediaciones, portentos y milagros. Bueno, no pasó. ¿Sabes lo que pasó? Cuando los sacerdotes sacaron las imágenes de las iglesias, la gente se hizo evangélica. Porque, digamos, encontró un satisfactor para ese imaginario lleno de milagros en otros lugares. Claro. ¿No? Y después, porque yo te digo, eso duró 20 años, no es una exageración. Cuando llega Juan Pablo II, que retrovierte buena parte de las, entre comillas, conquistas del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II canonizó más santos que todos los papas del siglo XX y no sé si muchísimos más papas también. ¿Por qué hizo eso Juan Pablo II? ¿Porque estaba loco? No, porque se dio cuenta que, digamos, parte de la subjetividad católica occidental estaba vinculado a una idea de milagros en el más acá. Entonces retroalimentó eso. Antes un papa para declarar, o sea, ahora está Francisco, que de alguna manera es otra herencia, pero están todo el tiempo canonizando. Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, pero ¿no? me interesa... Entonces, te digo, hay esa subjetividad cosmológica tiene una duración, es de una sustancia, de una envergadura, de una magnitud, no es una esencia, no es eterna, pero tiene una gran duración y es capaz de permear estructuras culturales, y esto hace que, por ejemplo, para algo que vos me decís, no se liquida esa subjetividad necesariamente con la expansión del aparato educativo. No, sí. No, porque, digamos, tranquilamente la alfabetización es totalmente compatible con el desarrollo de una espiritualidad evangélica. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Tampoco se liquida con la tecnificación. Y vos decís, bueno, puede ser que vos decís, están peor materialmente. Sí, bueno, hay una parte de los pobres que está peor materialmente que la generación anterior de ellos, pero hay otra parte que no, porque, digamos, hay otras cosas que ocurren y yo no soy, no defiendo ni las desigualdades, ni los procesos de empobrecimiento, ni nada. Pero si uno compara en grandes números, épocas con épocas, bueno, todavía el promedio de vida de los sectores populares se sigue elevando. No, claro. Y claro. Muchos muy pobres de hoy igual viven mejor que muchos de sus antepasados, sí, claro, que eran más ricos, entre comillas. Sí, bueno. Entonces, ahí también hay otra complejidad. Tan maravillosamente complejo, tan seductoramente complejo, que eso que acabas de decir, que yo suscribo, porque además es un dato objetivo, ¿verdad? Los pobres de hoy viven con mayor confort que los más ricos de siglos atrás. Claro. Es más, ese es el argumento casi perfecto que tienen los que reivindican el capitalismo y que curiosamente te engañan generando la idea que capitalismo y democracia son sinónimos. Uh-huh. Esa es mi opinión, estoy dando una opinión. Diciendo que ves que esto está bien, y en realidad no hacen otra cosa que sumarse a la lógica, si querés, de los marxistas clásicos que decían, claro, el capitalismo es mejor que la esclavitud. Sí. Me parece que eso está fuera de discusión. Igual entre esos defensores del capitalismo ya no están diciendo tanto que el capitalismo y la democracia son sinónimos, y muchos de ellos dicen que la democracia es un obstáculo al capitalismo. Bueno, es que en realidad lo ha sido siempre para quien tiene, digamos, la camiseta posta del capitalismo. Pero para no irnos por no, el buen perdido, sí. Digo, buena parte del proceso de modernización económica, con sus resultados muy complejos en términos de empobrecimiento, de mejora del nivel de vida, que los podemos discutir y todo, sean cual sean esos resultados, esa subjetividad cosmológica no está tan afectada, y el periodo en que nosotros creemos que fue afectada, si uno lo pone en perspectiva, fue un periodo muy corto,
Y con relativa eficiencia. Y con relativa eficiencia, y además magnificado por los promotores de la eficiencia de eso. Por supuesto, ¿no? claro, Porque está bien. El ojo del amo engorda el ganado y el ojo del Estado secularizante cree que la secularización es más secularizante que lo que cree. Esto que acabas de decir podría ser la perfecta prueba de que no podemos hablar todavía de fracaso de la secularización cuando, como vos lo acabas de decir, ha durado tan efímero tiempo en la humanidad. Bueno, es como decir... eso es un poco lo que decían los del partido. Es justamente los procapitalistas que dicen, la Unión Soviética era una porquería. Sí, claro que era una porquería. Ahora no me digas que por eso está bueno esto. No, pero también justamente te voy a dar el mismo ejemplo. Eso decían los militantes del Partido Comunista en 1992, ¿no? Después de la caída de la URSS, decían, bueno, fue una primera experiencia de socialismo, ¿no? Esto es una primera experiencia de secularización. A ver, yo lo que creo es, vos tuviste un periodo desde finales, por ponerlo muy extensamente, que 100 años en la experiencia de la humanidad es poquísimo, desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, donde con más, con menos, tenías una secularización relativamente triunfante. Ahí tenés un montón de excepciones. Qué sé yo, en Argentina eso dura mucho menos. Y es con mucho más matices. En Brasil también. En el resto de América Latina también. En Uruguay no, la secularización es radical, pero digamos avanza, diría, nítidamente en las primeras décadas del siglo XX. En Uruguay mismo, tenés que en los últimos 30 años pasan cosas que, digamos, nadie creía que podían llegar a pasar, ¿no? Digamos, parece mentira las cosas que veo en la calle de Montevideo. Porque, digamos, desde la inauguración del Estatal del Papa, de un espacio público que comienza a ser habitado por figuras religiosas, desde la invocación del fundamento religioso en ciertas experiencias políticas, etcétera. Bueno, todo eso, digamos, es como que se desprivatizó la religión, y eso era un impensable, y te estoy diciendo, estamos hablando del caso en que menos fracasó. Entendido, ¿no? Sí. Ese cierre. De aquí en más el proceso es abierto. Quizás una idea que uno tenga que revisar, lo pienso un poco por lo que vos decís, es, también uno tiene que dejar de pensar en términos lineales. Claro. ¿No? No es que si en la primera década hubo secularización, en la segunda hubo, en la tercera hubo, entonces en la cuarta va a haber. No, y al revés lo mismo. No es que si en las últimas 3 décadas hubo reversión de la secularización, en la cuarta siguiente también lo va a haber. No lo sabemos. Porque no es lineal. Es un poco ese razonamiento de los economistas, que es sumo una escalera y otra escalera y otra escalera, entonces ya llegué al primer piso, al segundo piso, al tercer piso y al cielo. Bueno, no, en el medio cambia la atmósfera, cambia la gravedad, cambian las fuerzas y qué sé yo, obvio. Y no sumás linealmente. Igual de todos modos, claro, es tan apasionante estos temas, y escuchados por vos, que quizá va a ser necesario la instancia de hoy y de mañana, ¿verdad? Claro. Que quizás nos enganchamos mucho en el concepto secularización, o cuando en realidad me parece a mí que lo verdaderamente seductor, esto desde mi perspectiva propia, única, y es que en realidad es cómo dialoga eso con el vínculo de la política. Porque si vos me decís, primero, yo como liberal diría, no, es maravilloso. Justamente lo que yo reivindico es que todos tengamos la chance de adorar al Dios con sus formas que queramos, o no adorar a ninguno, ¿verdad? Y que podamos estar juntos en la plaza, amándonos, cocinando juntos y criando a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Ya me saqué el carnet ingenuo? ¿O está bien? No, lo que pasa es que, a ver... Pero, y termino con ese concepto para que vos te vayas hasta el final. El asunto es, cuando eso empieza a pisar la pata de la política, de la democracia, y voy al bife, y de las elecciones, y el líder religioso se llame pastor, se llame sacerdote, me dicen, y ahora ustedes, si no quieren que el diablo no sé qué, no sé cuánto, tienen que votar a aquel. Sí. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Sí, pero a ver, yo te voy a decir, partamos desde el final hacia el principio. La idea de que, porque estamos haciendo alusión a un grupo en concreto, que es los evangélicos, el pastor, el diablo, la idea de que un pastor evangélico orienta políticamente al rebaño es muy frágil empíricamente. O sea, el único caso
donde en un momento hubo un traslado que no fue del 100% además, sino apenas del 60%. Del caudal confesional al caudal político fue 2018 en Brasil, o 2017 en Brasil con Bolsonaro. 2017 en Brasil Nada con más que el Bolsonaro. 60%. Sí, ¿En Brasil? ¿Cuántos votaron a Bolsonaro en Brasil? No me acuerdo ahora. 54%, por eso digo, no es que votaron tan por encima de la de media. Y además hubo otros grupos que votaron 80% de Bolsonaro. Entonces, tampoco es... Sí, está bien, está bien, Pablo. Sí, pero, sí, te sigo perfecto. Y después en todas las otras experiencias políticas evangélicas, el caudal electoral de los partidos evangélicos o de las alianzas de los partidos evangélicos fue menor al del porcentaje evangélico. Entonces, quiere decir que, y además, yo lo sé por experiencia, Está bien. Muchas veces cuando los pastores orientan el voto se le dividen las comunidades. Esa es una primera cuestión empírica. Una segunda cuestión empírica es, ojo, que los pastores brasileños, no de los de Pare de Sufrir, que además es una iglesia en Brasil muy poderosa, en el resto de América Latina no lo es, y que incluso siendo poderosa en Brasil no es mayoritaria en Brasil, pero sí tiene poder de determinación. Pero los pastores del resto de las iglesias brasileñas, y especial de las pequeñas, donde están la mayor parte de los evangélicos, pagaron muy caro el experimento de Bolsonaro. Razón por la cual hoy una muy buena parte de los evangélicos, y por ejemplo entre las mujeres la mayoría, no vota a Bolsonaro. Y además, los evangélicos también votaron mayoritariamente a Lula 4 veces y le dieron 2 vicepresidentes. Con lo cual, digamos, lo poco que hay de traslado del caudal confesional al caudal electoral tampoco es homogéneo, ni unívoco, ni todo el tiempo el mismo. Los evangélicos votaron, el vicepresidente de Lula, José de Alencar, era evangélico del partido que fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios, no de cualquier iglesia. Y cuando Lula estaba por ir preso, en 2018, por eso me confundí antes la fecha, el día que habló antes de ir a Curitiba preso, iba a anunciar su fórmula y él quería que su candidato a vice fuese el hijo del pastor evangélico que había sido su vice en las dos presidencias de él. Entonces, creo que es más complejo. Los pastores dicen una cosa, después los electores hacen otras. No, está bien. Y incluso tomando como caso el caso que es más favorable a la interpretación contraria. Eso es lo primero. Bien, clarísimo. La segunda cuestión es la presencia de la religión que hay que tener en cuenta, no es solo en la política partidaria, sino en el espacio público, que es una noción más amplia, ¿no? Y ahí tenés un problema, porque yo diría, buena parte de nuestras instituciones democráticas también son hijas de la religión. Claro. ¿No? Porque sin luteranismo claro. y sin protestantismo no habría habido instituciones democráticas, ¿no? El conjunto, disidencia religiosa, imprenta, alfabetización, hizo a nuestras instituciones democráticas y a la formación de nuestro espacio público. Tan así es que hay filósofos de tradición liberal democrática más alineada con la izquierda que dicen, bueno, nosotros no podemos negar que nuestro espacio público está enraizado en la tradición cristiana. Claro, pero bueno, ¿no? Te lo dije fuera del micrófono, pero los oyentes lo saben porque los aburro siempre. Para mí la máxima suprema es amar al otro como a ti mismo. Bueno, entonces ya tampoco puedes pensar que la presencia de lo religioso, ya no en la política, tiene una cierta forma, yo digo, tiene varias formas posibles. Además, la presencia de lo religioso en el espacio público a veces es fundante de valores democráticos. Y después ahí empieza un problema, no una solución, es un problema. Yo sé que es un problema. Pero no solo los religiosos dicen yo no puedo convivir con el otro. No, pero por supuesto. ¿No? Entonces, y mucho menos en este momento histórico de los corporativismos identitarios que disuelven, cuestionan los elementos positivos de los universalismos, más allá de que los universalismos también han sido falsos universalismos. Porque todos, digamos, decimos la Declaración de los Derechos del Hombre es la Declaración de los Derechos del Hombre, es verdad, es un límite, y el cuestionamiento feminista, eso tiene razón. Al mismo tiempo, las aspiraciones universalistas tenían un sentido, ¿no?
Entonces, también hay otro conflicto, que es los particularismos en el espacio público, que son excluyentes, como a vos te preocupan, no solo son promovidos... Pero eso, por las dudas, nunca fue pensado y por lo tanto nunca fue dicho. En este contexto de esta charla, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que pasa es que justo estamos hablando de este costadito del universo. Los laicizados no son garantía de democracia y los religiosizados no son garantía o certificado de antidemocracia. De nuevo, el encuentro entre religión y espacio público y democracia es un encuentro, primero, que es singular, hay que ver en qué momento y con qué factores de la historia contás y qué hace cada uno de los actores. Pero Pablo, obligar a que un individuo que ha sido electo por la ciudadanía como presidente o presidenta tenga que asumir ese compromiso poniendo la mano en un libro religioso, bueno, yo prefiero otro que no y que tenga derecho a tener su propia religión. Pero ahí no estamos discutiendo, yo no estoy discutiendo eso, pero porque esos son tus valores y son mis valores. Esos son tus valores y son mis valores, y estamos de acuerdo en eso, yo eso no lo discuto. Lo que pasa es que vos venís, yo vengo de Argentina, vos venís de Uruguay, y vos venís de una experiencia donde eso adquirió un nivel de concreción en su radicalidad que no la adquirió en ningún otro lugar de América Latina, y te diría ni en Francia. O sea, en Francia Corpus Christi es feriado de Corpus Christi. Claro. No se llama semana de Merrasco, ¿no? Sí. Corpus Christi es Corpus Christi, Navidad es Navidad, el calendario cristiano, te diría católico cristiano, rige la experiencia 25 francesa. de diciembre. ¿Has estado alguna vez en Uruguay? El 24, la Nochebuena, bueno. Yo te invito, si no tenés con quién, el próximo 24 pasá con los míos. Que los míos, por definición ética y amorosa, también son los tuyos, ¿de acuerdo? Entonces vení y y te invito a que escuches a alguien que cuando llegan las 12 le dice al otro feliz día de la familia. Claro. No, decimos feliz Navidad. Y sin embargo sabemos que de ese modo, al ser el día de la familia, le damos espacio a todos, incluso a aquellos que no creen en determinado Dios. Eso yo estoy de acuerdo, yo lo haría así. El problema es que eso no ocurre ni en el resto de la América Latina, y por eso te daba el ejemplo, incluso tampoco ocurre en Francia. Ese es el tema, que es que la experiencia, yo entiendo, valoro, me parece loable la experiencia uruguaya de laicización y de secularización. Les coloca a la percepción de los uruguayos parámetros que son diferentes de los que tienen otros sujetos analistas, actores políticos, para ver los procesos de sus propias sociedades. Yo eso lo entiendo perfectamente. También entiendo que esos parámetros que sostenés vos, en Uruguay ya no los sostiene todo el mundo, y te encontrás con políticos de partidos de tradición laicista que ya dicen, bueno, qué sé yo, no sé, no importa tanto, ¿no? O sea, o hacen cosas, peor todavía, no sé lo que dicen, sino que hacen cosas que contradicen eso. Y ahí volvemos al inicio de esta conversación. Yo la verdad es que no sé si me gusta o no me gusta. Creo que no me gusta. Pero más allá de si me gusta o no me gusta, eso no es lo que ocurría y eso es lo que ahora ocurre. Perfecto, Pablo. Y bueno, y ahí tenemos, después de esta charla, si alguien me pregunta, diría, yo, igual que Pablo, creo que no me gusta, pero advierto que lo que no ocurría ocurre y le tengo que prestar atención. Así que es exactamente eso. Seguimos caminando por la misma vez. Exactamente. Pablo, te tengo que despedir por hoy, ¿de acuerdo? Buenísimo. Escuchaste que dije por hoy, ¿no? Cuando quieras volvemos. En todo caso, déjenme explícitamente invitar a todos y a todas para Religión, Política y Clases Populares. Este taller va a ocurrir con el doctor Pablo Semán, antropólogo, especialista en religión, escritor del muy reconocido libro Vivir la Fe. Esto va a ocurrir hoy de 18:30 a 21 horas en el espacio VAR. En Lima, bar, pero no el bar de la bebida, y ni tampoco el bar del fútbol. Exactamente, pero con B corta. Que es en Lima 1621. Y en todo caso,
tendrán allí tanto hoy, para público en general, ¿está pensado este taller o hay que tener ciertas, vos sabés de eso? No sé cómo es la Bien. organización. No, supongo que se diría, en todo caso, me lo informarán si alguien está escuchando de la organización. De me informarán. siembra. Sí, de la gente de Siembra, también del Observatorio del Sur y de Fe en la Resistencia, bueno, que son los organizadores y quienes convocan a religión, política y clases populares. Bueno, Pablo, gracias por el tiempo y estás invitado a la próxima Navidad. Muchísimas gracias por una conversación, digamos, así tan rica, tan llena de contraposiciones, con posibilidad con tiempo. No, pero para contraposición expandirse. ejerciendo Sí, el rol, ¿no? Porque, no, pero con si tiempo no, para expandirse, con tiempo para expandirse. Y bueno, son las bondades de la radio, ¿no? Son los milagros de la radio. A mí me encanta la radio, me encanta escuchar la radio. Bueno, vamos arriba, Pablo. Gracias, gracias de vuelta.